Buenas tardes, vamos a hablar un poquito de lo que son la dualidad y el análisis de la sensibilidad, investigación de operaciones 1. Pues primero vamos a hablar un poquito de lo que es la teoría primal dual. Dado un problema de programación lineal denominado problema primal, existe otro problema de programación lineal denominado problema dual, íntimamente relacionado con él. Se dice que ambos problemas son mutuamente duales. Los problemas primal y dual dan lugar al mismo valor óptimo de la función objetivo y por tanto se pueden resolver indirectamente el problema primal resolviendo el problema dual. Formulación del problema dual. El problema dual va a definirse de la siguiente forma. Minimizar una función z' con unas variables distintas a z y con los coeficientes derechos de las restricciones como coeficientes. Quedaría como sigue y como muestra esta pequeña fórmula. El problema dual tiene tantas variables como ecuaciones del sistema de restricciones del problema primal. Los coeficientes de la función objetivo del dual son los términos independientes que están mal. El minimizar una función z con unas variables distintas a z y con los coeficientes derechos de las restricciones como coeficientes quedaría como sigue. Aquí podemos observar un poco de lo que es una fórmula. El sistema de restricciones del dual tiene tantas inecuaciones ligadas por el signo mayor o igual que, como variables tiene el primal. Los coeficientes de las inecuaciones del sistema de restricciones del problema dual son los mismos que los del sistema de restricciones del problema primal, cambiado filas por columnas. Los términos independientes de las inecuaciones del sistema de restricciones del dual son los términos de la función objetivo del primal. Aquí podemos observar más gráficamente lo que nos está tratando de decir. El problema primal trata de maximizar z y vemos las sumatorias de los c y las x en los renglones j, y el problema dual de igual manera, pero minimizando y. Un ejemplo de transformación primal dual sería el que sigue. Problema primal, maximizar z de 3x1 más 5x2 con sus restricciones aquí denotadas. Y el problema dual sería minimizar esta misma información transformando las restricciones a la función en y. Para hallar correspondencia entre ambos problemas se suele utilizar la tabla primal dual que podemos observar aquí, o de Tucker. En ella se puede observar el problema primal por filas, es decir, verticalmente por columnas se observa el primal dual. Para el ejemplo anterior tendríamos lo siguiente. Aquí tenemos el problema primal en las ejes de las x y el problema dual en las y. Como conclusión, la transformación del problema primal en la dual y viceversa sería como sigue. El problema primal pasa a ser el problema dual y la restricción en y es la variable y. La función objetivo pasa a los lados derechos como mayor o igual que. Relación primal dual. El algoritmo dual del simplex será utilizado cuando se llegue mediante el método clásico del simplex a la siguiente situación. 1. Que alguna componente de la solución sea menor que 0. Como podemos recordar, pues no podemos tener situaciones menores que 0 porque a la hora de tratar de resolver un problema pues no existen números negativos. Y 2. Para todas las variables no básicas, el último renglón son mayores o igual que 0. También es útil cuando la introducción de variables artificiales complica demasiado el problema. Como este algoritmo podemos encontrarnos varias circunstancias. En el último renglón
todos los valores son positivos, no varía conforme a la situación inicial, y los valores negativos de la solución han desaparecido. Es entonces cuando encontramos la solución óptima. Si en el último renglón tiene valores negativos, la solución no es óptima. Si la solución tiene valores negativos, quiere decir que el problema no tiene solución. Y si la solución no tiene valores negativos, para obtener la solución óptima se utilizará el método clásico simplex. El método de resolución es muy similar al de simplex, con las siguientes diferencias. La variable básica que sale es la que posee un valor negativo más alto. En este caso, la prueba para encontrar la variable que entra es la siguiente: max de z reno j menos reno j sobre y y j. Análisis de sensibilidad. Cambio en el vector recursos bj. Los valores óptimos de las variables de un modelo de PL están determinados por la propiedad xb igual b a la menos 1 por b igual 0 para z cbxb. Al experimentar un cambio en el vector, cambia a esta forma que podemos observar aquí. Si esta es mayor o igual que 0, entonces la nueva solución será óptima. Pero en caso de que fuera diferente de 0, entonces la nueva solución no es factible y será necesario aplicar el método igual simplex para restaurar la factibilidad. Cambia el vector CI para maximizar z cuando está sujeto a y j por j y i. Y claro, pues tiene que ser mayor o igual a 0. Este tipo de cambios toma como punto de partida la solución óptima del problema original. Al cambiar el vector cj la propiedad, que lo podemos observar aquí, y esta debe ser actualizada, donde a y j es la columna y j de la fórmula que tenemos aquí, que es a su vez una matriz A. Si los valores actualizados no son negativas para las variables no básicas y 0 para las variables básicas para el caso de maximizar o negativas y 0 para el caso de minimizar, estas cumplen con las condiciones de optimalidad y entonces la asociada a la tabla óptima original permanece óptima y el nuevo valor de la función objetiva será z óptima cxb. En caso contrario, mediante operaciones matriciales elementales y o el algoritmo del método simplex, obtendremos las cantidades de optimalidad. Cambios en la matriz A y J, matriz de coeficientes tecnológicos. Vamos a analizar un poquito lo que es el efecto de cambiar algunos elementos en la matriz A y J. Se analizará solo el caso que incluye cambios en las columnas no básicas. Suponiendo que la columna no básica A y J se modifica a I por J, entonces la nueva columna actualizada es B a la menos 1 de A por I sobre por J y C a la subíndice B por B a la menos 1 A por I por J menos CJ. Todo esto, si es igual o mayor que 0, entonces la solución anterior es óptima. En caso contrario, el método simplex continúa después de actualizar la columna J de la tabla, introduciendo la variable no básica xj.